Estaba en duda tras los recientes acontecimientos en la red española, pero finalmente se ha ratificado un megacontrato para prolongar y aumentar la participación de Renfe y Talgo en la alta velocidad en Arabia Saudí, que te cuento en este vídeo. Tras las dudas que habían aparecido tras el accidente de Adamuz y el estado de la alta velocidad en España, finalmente se ha confirmado la firma de los dos contratos que supondrán un gran espaldarazo a los planes, por un lado de Renfe y por el otro de Talgo, y que prolongará hasta 2038 la operación del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina por parte de la operadora pública, y Talgo suministrará otros 20 trenes dedicados a estos servicios de gran uso tras el acuerdo con Saudi Arabia Railways, una adenda al contrato del proyecto Aramain que supone una facturación adicional de unos 1.500 millones de euros para el consorcio español. El acuerdo fue firmado el pasado domingo en Riad por el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras reunirse con el ministro saudí de Transportes tras ser aplazado por el accidente de Adamuz, ya que se iba a ratificar escasos días después del siniestro, lo que llevó a no pocos medios de comunicación a asegurar que dicho retraso se debía a las dudas despertadas en el país de los petrodólares. Más que a eso, un simple cambio en la agenda del ministro por la tragedia en la provincia de Córdoba, que además se unió a la cadena de problemas que sucedieron en Rudalías y en otros puntos de la red, por lo que aquellos rumores podrían meterse en el gran saco de especulaciones de todo tipo que hubo aquellos complicados días. Una confirmación que supondrá un alivio para ambas firmas, Renfe y Talgo, que no pasan por su mejor momento. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La ampliación del contrato extiende en 5 años la fase de operación y mantenimiento del corredor, inicialmente prevista hasta 2033 y que en conjunto forma parte de un paquete más amplio valorado en más de 2.800 millones de euros para el sector ferroviario español, que incluye también la compra de 20 trenes de alta velocidad a Talgo por 1.332 millones, lo que implica una facturación aproximada de 300 millones de euros anuales al gobierno saudí, ratificando la extensión del acuerdo hasta 2038. Una prórroga que llega en un momento más que importante y que refuerza la visibilidad de ingresos a largo plazo para las compañías implicadas y consolida el peso del negocio de servicios dentro del proyecto que conecta las ciudades de La Meca, Medina y Jeddah, siendo desde entonces el ejemplo a seguir y el principal activo internacional de Renfe, una línea que alcanzó en 2025 un récord histórico con cerca de 10 millones de viajeros, superando los 9,1 millones registrados en 2024, situándose, curiosamente, como la principal ruta gestionada por Renfe, por delante de cualquier otra, incluso en España, y cuya estructura operativa incluye conducción, mantenimiento, atención al cliente y gestión integral del servicio ferroviario, con una organización adaptada a los picos de demanda derivados de las grandes peregrinaciones religiosas. En lo que respecta a Talgo, el acuerdo suponía por fin la formalización, tras varios años de negociación, de la compra de 20 trenes de alta velocidad para destinarlos a esta línea ferroviaria, con un valor de 1.332 millones y sitúa la cartera del fabricante español en máximos históricos, con un volumen aproximado de 6.000 millones de euros y que se suma a los 35 trenes de la operadora que prestan servicio comercial con una velocidad máxima de 300 km por hora y cuyo contrato incluye, además de la fabricación del material rodante, un acuerdo de mantenimiento que se extenderá inicialmente hasta 2033, con la posibilidad de prolongarlo hasta 2038. Los 20 nuevos trenes presentan características equivalentes a las composiciones ya suministradas a Arabia Saudí. Cada unidad estará formada por 2 cabezas tractoras y 13 coches de pasajeros, con una capacidad total de 417 plazas distribuidas en 2 clases, además de espacios destinados a restauración y a viajeros con movilidad reducida. Esta noticia hubiera sido mucho más celebrada en momentos de menos tensión que los actuales, donde las dudas y la presión en todo lo referente al tren en España ha puesto en vilo muchas de las inversiones, y sobre todo lo dedicado al mantenimiento en las diferentes redes, especialmente en alta velocidad,
donde todavía se están rebajando las velocidades en muchos puntos, aunque las incidencias parecen ir disminuyendo, y donde ahora se ha sumado el acuerdo entre la mayoría de sindicatos y transportes para un aumento en la inversión del mantenimiento, incluida la ampliación de plantilla, que deja atrás varias semanas de gran enfrentamiento e incertidumbre, que además todo indica, desde el 14, 15 o 16 de febrero, dependiendo de la meteorología, y si no hay cambios, se sumará al restablecimiento de la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente y las posteriores obras de reconstrucción del tramo afectado, en lo que serán días muy delicados y que esperemos poco a poco vayan dejando atrás las muchas dudas que hay ahora mismo en este sistema de transporte que ha vivido durante varias semanas una tormenta perfecta, por lo que seguiremos muy atentos a lo que vaya sucediendo. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.